Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast de Sobre Drogas. Hoy vamos a hablar de la imagen que traen en las películas y las series de televisión sobre el consumo de sustancias. Yo soy Rocío, soy voluntaria de Cruz Roja y ahora se presentan el resto de compañeros. Hola, bueno, yo soy Teresa, soy psicóloga, trabajo en Acción Joven, que es una organización que se encarga de tratar adicciones en jóvenes, y aparte soy voluntaria de Energy Control desde hace ya 4 años. ¿Qué tal? Yo soy Antón Gómez Escolar, soy psicofarmacólogo, investigador y autor especializado en drogas y tengo el canal Drogopedia en redes sociales donde hago vídeos sobre divulgación acerca de drogas, información, reducción de riesgos y daños, y también soy voluntario de Energy Control. Bueno, sabemos que actualmente hay un montón de series y películas que su trama principal pueden ser las drogas o puede ser una trama secundaria, pero que tratan este tema desde muchas perspectivas diferentes, como Euphoria, Élite. Queríamos hablar también de que, según la última encuesta Studes, el alcohol y el tabaco y el cannabis son las sustancias más consumidas en jóvenes y en cuarto lugar los hipnosedantes. Entonces, ¿cómo veis vosotros que, como he dicho, todas las sustancias son legales menos el cannabis? ¿Qué imagen creéis que tienen hoy en día las personas jóvenes sobre estas sustancias y su consumo? Es decir, ¿creéis que piensan que al no ser legales pueden traer más consecuencias o creéis que las legalizadas están... Por ejemplo, yo creo que tanto el tabaco como el alcohol está muy normalizado porque al ser una droga legal no llegan a entender o no llegamos a entender qué consecuencias trae consumirlo. Sí, o sea, yo creo que las drogas legales están mucho más normalizadas, pero también creo que la gente joven es muy diversa y creo que hay gente joven que nunca ha tenido contacto con las drogas, que la familia a lo mejor les tiene muy aislados y entonces tienen esta relación un poco como mítica con las drogas. Y luego hay otra gente pues, que en su barrio se relaciona toda la vida con el tabaco, con el alcohol, y entonces sí que lo tiene mucho más normalizado. Además, el problema muchas veces de la legalidad sin control, como la que se ve en el alcohol y el tabaco, es que tiende a llevar una percepción de riesgo muy baja, la sensación de que si eso está ahí es porque no es peligroso y por tanto se puede consumir a expuertas, y es una imagen totalmente fuera de la realidad, porque en el fondo el estatus de legalidad de una sustancia, desgraciadamente, no tiene mucho que ver con su nivel de riesgo objetivo, por más que creamos que sí, ¿no? Y eso pues yo creo que se traslada mucho a la juventud. Además, también son sustancias que, por el hecho de ser legales, son muy visibles. O sea, al final no existe ese estigma a lo mejor y entonces la gente las consume muchas veces siendo observado por personas muy jóvenes y se van como transfiriendo ese tipo de roles o ese tipo de actitudes a lo largo de las generaciones, y son sustancias que muchas veces pues es que mamamos de pequeños, ¿no? Porque lo vemos en familias, lo vemos en la casa, lo vemos en la gente de nuestro alrededor, ¿no? Y eso es un elemento a tener en cuenta, y la baja percepción de riesgo y la normalización, como decía Teresa, son variables súper importantes que hacen que el problema con estas sustancias se agrave todavía más, ¿no? Porque cuando una persona consume una sustancia ilegal, en general ya parte de la premisa de que probablemente esa sustancia algo peligrosa es, ¿no? Porque si no, no estaría prohibida. En cambio, con las drogas legales esa premisa no existe muchas veces, ¿no? Y es un gravísimo error. Hay que desligar el estatus de legalidad de una droga de su riesgo objetivo. Hablando justo de cómo se normalizan, algunas somos muy jóvenes para acordarnos, pero antes se publicitaba en la televisión el tabaco. ¿Cómo creéis que ha cambiado esa perspectiva tanto en televisión como en series o en publicidad? Hombre, el mejor ejemplo, obviamente, Antón, que está aquí sentado, un influencer que trata el tema de drogas en redes sociales. ¿Cómo creéis que ha cambiado esa perspectiva o cómo se muestra? Pues mira, yo creo que esto en concreto ha habido un cambio muy grande. Yo me acuerdo cuando voy cuando veraneo, que en mi casa hay unas revistas antiguas de los años 80, 90, yo soy del 88, o sea que alguna de estas a lo mejor leí en plan cuando era pequeño sin saber leer todavía, ¿no? Pero es curioso porque las abres y están llenas hasta arriba de anuncios de tabaco, de todo tipo, de alcoholes, licores. Es alucinante el cambio tan espectacular que hubo en el mundo de la publicidad con la prohibición de los anuncios que promocionaban el uso de tabaco o de alcohol, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo el fenómeno, concretamente en el caso del alcohol, está volviendo de la mano de las cervezas 00, ¿no? Que es una excusa muy buena para la industria licorera para poder promocionar sus productos, siempre un poco parapetados en la idea de que son 00, entonces no hay problema, ¿no? Pero al final la marca
que es lo importante, se va viendo, ¿no? Y va teniendo mucha visibilidad. En redes sociales es verdad que el tema está relativamente capado, es decir, las redes sociales tienen filtros, cierta censura sobre estos temas y es eficaz en el sentido de que yo veo desaparecer muchos vídeos en los cuales se habla explícitamente de determinadas sustancias o sobre todo los que promocionan de alguna forma, pero bueno, es inevitable que siendo las personas que trabajan en redes sociales teniendo tanto alcance y tanta visibilidad, pues las marcas realmente tengan un incentivo muy grande para promocionar sus productos a través de ellos, ¿no? Entonces, sí que a lo mejor se ve un fenómeno que utiliza productos diferentes, a lo mejor en vez de tabaco o alcohol vemos pues más vapers, vemos más otro tipo de productos más en la línea del público que observa, que ve a esos creadores de contenido, pero sigue siendo la misma dinámica, ¿no? Al final de colocar esos productos de forma muy visible en quienes tienen esas audiencias. Sí, yo lo que no estoy segura es de que realmente haya más consumo porque se anuncie más o no. Es como esta cosa de los niños que juegan a videojuegos son más violentos y luego realmente no pasa. Tiene más que ver con un contexto familiar, social y demás. Entonces, bueno, como que no sé si la medida de prohibir que se anuncien ciertas cosas realmente afecta al consumo. Yo estoy de acuerdo que no tiene tampoco un impacto tan enorme como se piensa y de hecho muchas veces tiene incluso a veces más que ver con lo que has mencionado anteriormente, con las series, con la imagen social que existe en las sustancias, más allá de que fulanito o pepito lo hayan enseñado o hayan hablado de ello en un vídeo, ¿no? Pero bueno, que son síntomas que se pueden seguir para ver un poco cómo va el nivel de normalización social de determinadas sustancias, ¿no? Cómo de visibles son. Sí, hablando justo del papel de tanto las series, o sea, que juegan las series, las películas, los influencers, ya hemos visto que, hombre, sí que han salido influencers promocionando bebidas alcohólicas en estos últimos años. Y también se ven en series que se crean personajes, por ejemplo, mucho más interesantes ligados al consumo de sustancias. Entonces, ¿qué papel creéis que tienen todo este medio audiovisual en ese tema? Yo creo que tiene un papel importante porque construyen una imagen de lo que es la realidad social, sobre todo en las personas que son consumidoras de este tipo de contenidos, pero estoy con Teresa que tampoco es una cosa que digamos capital, o sea, al final hay muchas más fuentes de influencia en la conducta humana, no solo es lo que ves en televisión, pero bueno, sí que en cierto modo generan una idea o construyen una imagen de lo que hay fuera en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor no tanto en series juveniles en los cuales el consumo de drogas es una parte inherente o mostrada de alguna forma del día a día, sino en series, por ejemplo, más orientadas a lo que son las drogas en sí, tipo series de narcotraficantes y demás, ahí sí que veo muchísimo más impacto a lo mejor en lo que es la forma que tiene la gente de entender el mundo que les rodea, ¿no? La sensación de que todo está relacionado con este tipo de tráfico y demás, ¿no? Pero bueno, que al final tampoco es una cosa que sea tan importante, pero bueno, genera una imagen, ¿no?, del mundo a nuestro alrededor. Sí, yo creo que al final, independientemente del contenido que muestren las películas, las series, eso cala sobre una educación previa. Entonces, pues según la educación previa que haya, cambiará. Y luego también creo que cada vez se están haciendo series y películas con personajes más complejos que tienen una relación con las drogas también más compleja, ¿no? Que no es solamente el drogadicto que está en la calle y ya está, sino que son como personajes que tienen, bueno, pues que a veces consumen, luego no, que les pasan cosas en torno al consumo. Entonces, bueno, eso creo que también ayuda. Además, es muy importante que tradicionalmente, cuando aparecía una droga en algún tipo de película o serie, la droga de alguna forma se convertía como un elemento súper importante, tanto en cuanto que normalmente decidía el destino del personaje, ¿no? Si el personaje consumía, ya sabíamos que seguramente iba a acabar fatal por el consumo, entonces era por ese sentido muy plano, como decía Teresa, y ahora pues es verdad que la droga puede aparecer, ya sea legal o ilegal, ¿no?, de forma esporádica, sin que eso implique que el destino del personaje se vaya a ver influenciado por la droga, como entiendo que es el 90% del consumo de drogas ocasional que se hace en la sociedad. No tiene por qué decidir la vida de la persona, ni ser un elemento tan importante como hasta ahora nos hacían creer, ¿no?, que era como un elemento que siempre era como que escarmentaba al personaje o que servía como para mostrar un personaje como muy atormentado y demás. Bueno, y en realidad las drogas no siempre cumplen ese papel. De hecho, que la mayoría de las veces cumplen papeles mucho más secundarios o terciarios que no tienen por qué influir tanto en la vida de la persona. Hablando de eso, la guionización muchas veces de esas películas y esas series se lleva a un público objetivo. Habéis tratado el tema de que lo mismo no es tan importante a la hora de elegir si consumes o no consumes ese tipo de sustancias,
pero ¿creéis que se muestran las dos perspectivas del consumo de sustancias? Es decir, muchas veces se muestra o una cara de la moneda o la otra. Y me gustaría saber si creéis que se podría hacer de otra forma. ¿De qué perspectiva se puede mostrar el consumo de estas sustancias? Yo creo un poco lo que he dicho antes, pues complejizando la relación con la droga y lo que ha dicho Antón, pues que la droga no ocupe un papel principal en la vida del personaje porque normalmente no lo hace, a no ser que sea un caso muy extremo. Y sí. Sí, yo totalmente en la misma línea. Al final creo que cada vez estamos viendo que las sustancias son mostradas, en mi opinión, de una forma un poco más equilibrada en los medios, lo cual está bien, porque al final es que es la realidad, ¿no? No son siempre como el culpable principal de todos los problemas y tal, como hasta ahora muchas veces parecía que eran por las series, ¿no? Sí que creo que las series juegan un papel muy importante en lo que es la normalización de lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, que una persona que está viendo estas series luego sale a la calle y se encuentra con estas cosas y a lo mejor no las ve de una forma como tan marciana como las podría haber visto si no hubiese visto nunca este comportamiento en la televisión, en otro sitio, pero al final yo creo que vamos en esa dirección de que poco a poco se van entendiendo un poco más este tipo de interacciones que hay entre los personajes y las sustancias, que pueden ser puntuales, ocasionales y que no necesariamente tienen por qué llevar a un desenlace trágico o a las cosas que pasaban normalmente en los medios de comunicación, ¿no? Creo que la dirección está bien, porque en ese sentido hay que ir. Al final, lo que nos ha mostrado la historia y la evidencia es que cuando se polariza mucho el mensaje, normalmente se dan efectos rebote o contrarreacciones que son totalmente contrarias a lo que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, cuando se buscan mensajes tremendamente negativos, tremendamente hiperbólicos en cuanto a los daños, por ejemplo, a las sustancias o el que te quedas atrapado para siempre solo por acercarte a ellas, lo que sucede es que se genera el famoso cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? La persona cuando se acerca a la sustancia, por el motivo que sea, y descubre que su experiencia no ha sido negativa, sino que ha sido positiva y que no le ha pasado nada malo, puede pasarse al otro lado y creer que esta sustancia no tiene ningún tipo de riesgo y entrar ya en consumos de riesgo total, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el equilibrio es clave, ¿no? Y de hecho, en eso siempre se cimentan mucho los mensajes de reducción de riesgos y de daños, ¿no? En buscar el equilibrio, ¿no? En hablar de lo peligroso, hablar también de las utilidades que tienen las sustancias, porque si no, no se consumirían, no nos engañemos, pero no dejar nunca el mensaje cojo de un lado o de otro, porque eso tiende a generar el efecto rebote. La persona luego, pues, en sus experiencias puede terminar perdiendo la confianza en quien le ha enviado esa información o le ha dado ese mensaje, y ese vínculo de confianza muchas veces es un predictor de que esa relación que va a tener la persona con la sustancia a lo largo de su vida no va a ser tan dañina o tan peligrosa, ¿no? Cuando la persona pierde la confianza totalmente en quien le ha dado la información, en este caso se puede perder la confianza en el gobierno, en la educación, en quien te haya dicho que estas cosas son súper peligrosas y si las pruebas seguro que te vas a morir o seguro que te va a pasar no sé qué, pierdes la confianza y entonces te pasas al otro lado y eso es muy peligroso también, ¿no? O sea, yo creo que el equilibrio ayuda a cimentar una confianza que en un momento dado, si ese consumo se volviese problemático, si ese consumo tuviese algún tipo de daño para la persona, entonces al menos existe esa vinculación, esa relación que permite trabajar en eso para solucionarlo, ¿no? Siempre hablamos un poco de la juventud, de decir, somos los más influenciados porque, por ejemplo, hay veces que nuestros padres o nuestras madres tienen creada una imagen sobre las personas que consumen sustancias mucho más errónea que la que tenemos nosotros. ¿Cómo creéis que está en ese sentido la imagen construida tanto por jóvenes como por adultos? Yo estoy de acuerdo con que muchas veces es que también la gente más mayor pues le han llegado mensajes todavía más extremos, y también creo que hubo pues todo este momento de la heroína que fue muy dañino, que mató a mucha gente, entonces también hay gente que tiene experiencias cercanas muy duras y eso genera pues un concepto de la droga mucho peor. Yo veo una polarización enorme basada en las experiencias previas de la persona. O sea, si por lo que sea tu padre o tu madre han sido personas que han tenido una experiencia en su vida positiva, que han tenido a lo mejor un consumo de sustancias puntual, recreativo, que no ha tenido mayores consecuencias, pues a lo mejor van a tener una visión y te van a transmitir una visión mucho más flexible, mucho menos, digamos, de riesgo, de peligro frente a las sustancias. Y si has tenido padres o madres que han tenido experiencias relacionadas pues eso, con la epidemia de heroína, con haber perdido amigos, con haber tenido personas en su familia incluso que han tenido adicciones, pues lo más probable es que la imagen que te llega a ti sea muy polarizada hacia el lado negativo, ¿no? Y ahí voy un poco a lo de antes, ¿no? Creo que a veces esas imágenes que nos llegan a través de las personas cercanas tienden, por desgracia, a perder el equilibrio que debería acompañar a la información relativa a una sustancia que
si hablamos, o sea, si la analizamos en detalle, no son sustancias que tengan un carácter negativo o positivo en sí mismas, son herramientas, ¿no? Las herramientas se pueden usar bien, se pueden usar mal, pues se puede tener accidentes con ellas, pueden ser muy peligrosas, pero no tiene por qué ser siempre la misma historia, ¿no? Y a veces, pues cuando nos llegan los mensajes de nuestro entorno, nos llegan pues ya muy polarizados, ¿no? O hacia ese lado, o hacia el lado positivo, o hacia el lado negativo. Y eso, pues, como he dicho antes, me temo que genera a veces pues reacciones más rebeldes, a veces en población más joven, ¿no? Acerca de si te han dicho que es muy malo, pues a lo mejor no te encuentra ese elemento como de rebeldía para no hacer caso a lo que a lo que llega de ahí, o si te han dicho que es muy bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero al final creo que hay mucha polarización en los mensajes que nos llegan del entorno cercano muchas veces. Y claro, para cambiar esos mensajes, muchas veces se habla del entretenimiento como método de educación. Plantearos cómo creéis que se puede hacer es un poco obvia, ya por los componentes que estamos en la mesa, pero ¿creéis que ese entretenimiento como forma de educación es posible? Yo es que creo que el entretenimiento no tiene por qué ser necesariamente educativo y de hecho creo que la educación tiene que estar en otro lugar, o sea, pensar que la educación tiene que venir de las películas, las series, cuando son expresiones artísticas, pues es como también poner muchos límites al arte para que sea educativo. Entonces creo que la educación tiene que venir de otros lugares. Esto puede ser educativo, por ejemplo, y creo que sí, que tiene que venir de otros lugares. Además es que por mucho que tú hagas una película muy educativa, si lo que decía antes, si la persona no tiene una base sobre la que apoyar esa información, pues simplemente yo creo que no lo procesa, entonces tampoco serviría. El entretenimiento no tiene por qué ser educativo, pero yo sí que creo que la educación tiene que ser de alguna forma entretenida, al menos, ¿no? Sí. Es decir, que una no, pero la otra sí que desde luego tiene que tener el elemento de ser de alguna forma entretenida, ¿no? Y en este sentido creo que estos mensajes que se han proyectado muchas veces acerca de las drogas desde el paradigma, digamos, de lo negativo, de lo peligroso, pecan mucho de eso, ¿no? De ser mensajes pues, que asustan en sí mismos, o sea, que no son un contenido interesante ni atractivo. En cambio, los mensajes que vienen desde el ámbito pues eso, de la reducción de riesgos, de la reducción de daños, mensajes pues, como los que elabora Energy Control, como los que trabajáis aquí muchas veces en Cruz Roja, al final pues, tienen un componente mucho más equilibrado y que puede ser mucho más atractivo y más educativo, sobre todo, porque al final, pues decir no a las sustancias, en el fondo lo que te están dando una decisión tomada por otra persona, que no es por ti mismo, y eso al final pues tiene el problema de que muchas veces no resuena con tu propia forma de ver el mundo o con lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? En cambio, pues este tipo de contenidos de reducción de riesgos y daños abordan siempre elementos variados, desde lo positivo a lo negativo, y eso pues suele ser mensajes más entretenidos, más realistas sobre todo, y que resuenan mucho más con la naturaleza de las personas, que es tomar sus propias decisiones, ¿no? Al final, no tener que coger las decisiones que han tomado otras y seguirlas. Muchas veces esa es la opción que toma mucha gente y me parece muy bien, pero al final, cuando hay mucha gente que decide, frente a esos mensajes, no seguir ese tipo de consejos es porque realmente no han resonado con ellos. Y yo creo que ahí teníamos que pensar mucho en cómo transmitir los mensajes de tal forma que empoderemos a las personas, que les demos el poder, la información, porque la libertad tiene que ser necesariamente informada, si no, no existe libertad. Sí. Yo quería añadir que sí que creo que está bien que estos mensajes de Energy Control de Cruz Roja lleguen a muchísima más gente, pero también me refería un poco a esta cosa de no le puedes pedir a Bad Bunny que haga canciones educativas, no le puedes pedir a la gente, no le puedes criticar que está llegando a un público joven y que porque habla de drogas que lo hace. Entonces, sí, que al final hay una libertad dentro de ese arte y que llega a ese tipo de entretenimiento y de ocio. Y justo hablando de ocio, queríamos decir que desde sobre drogas defendemos dos cosas. Que la peor droga es la desinformación y que si queremos reducir el riesgo del consumo de sustancias, también es muy importante que fomentemos ese ocio saludable. Sí. ¿Creéis que son importantes esas alternativas para reducir los riesgos de consumo de sustancias? Desde Cruz Roja Juventud hacemos un montón de actividades de ocio para animar a los jóvenes a realizar un ocio saludable, más que el salir de fiesta y consumir sustancias, aunque sean legales, van ligadas. ¿Creéis que es una posición importante? Sí, yo creo que lo es completamente. Creo que faltan, o sea, que a la gente joven como que no se le enseña a divertirse, no saben, no están familiarizados con formas de ocio
y no tienen tampoco mucho acceso a formas de ocio que no sea pues sentarse en el parque con la litrona, que es lo que pues el parque en el que han estado toda la vida y ya está. Entonces creo que faltan opciones de ocio y sobre todo opciones de ocio que no estén implicados adultos, porque el problema es que las opciones que se dan diferentes normalmente están acompañadas de adultos y eso pues para un adolescente no es nada seductor. Sí, yo también estoy súper de acuerdo con que hay que trabajar mucho sobre el ocio. Al final no hay cosa peor que el consumo que se hace por aburrimiento. O sea, me parece... O sea, al final los consumos más problemáticos son los consumos que de alguna forma te evaden de la realidad, y si la realidad es que estás aburrido y utilizas las drogas, ya sean legales o ilegales, para entretenerte, ahí hay un problema, o puede haberlo, ¿no? Y entonces ahí entiendo que sí que desde luego las alternativas de ocio son clave, son súper importantes, y como decía Teresa, que no sean tampoco que tengan que ver con adultos y demás, pero también hay un elemento importante, y es que creo que, por desgracia, como los humanos aprendemos mucho por imitación, si miramos a nuestros mayores, muchas veces nos vamos a encontrar que en su caso también el ocio está muy relacionado con drogas, ¿no? Entonces, al final, quieras que no, es una especie como de conducta aprendida, y también es una conducta que a veces se puede tomar como una reivindicación de la adultez de una persona, ¿no? Cuando una persona es pequeña y que no quiero ser, voy a fumar para ser mayor, voy a beber para ser mayor. Entonces, al final, es un problema que ese sea el modelo a seguir, ¿no? Y que eso venga de arriba, ¿no? Entonces, yo creo que el ocio debería ser, de alguna forma, fomentado sin la necesidad de, por supuesto, de tener sustancias de por medio, legales o ilegales, pero también deberíamos mirar hacia arriba a las personas más mayores y ver, e intentar de alguna forma también tratar de cambiar eso, porque si el modelo a seguir, si lo que resulta atractivo para las personas jóvenes, que ciertas conductas que les hacen asimilarse a los mayores, resulta que también están totalmente conquistadas por el consumo de sustancias, pues va a ser muy complicado romper esa dinámica, ¿no? Para terminar, ¿con qué os quedáis de todo lo que hemos hablado? Aunque hemos hablado un montón, por lo cual será difícil sacar una conclusión, pero ¿qué consejo nos podéis dar a los jóvenes? Mira, para romper el hielo, podemos animarnos los jóvenes a salir de la litrona y la bolsa de pipas en el banco, y animamos a hacer ocio saludable en otros tipos de ámbitos. ¿Qué consejo nos daríais? Bueno, yo diría el tema de la información, pues si quieres probar alguna sustancia, pues que te informes antes de cómo hacerlo adecuadamente, de cuáles son los riesgos. Lo que decía Antón, no consumir por aburrimiento, sino consumir de una manera planeada consciente. Y consciente. Y eso, sí. Y yo creo que también que hay que saber que en la vida pues hay espacios para cosas diversas, hay tiempos para cosas diversas, y que al final, pues, si el consumo se produce, pues debería estar de alguna forma, dentro de lo posible, acotado a unos momentos, a unas situaciones, pero no vernos en la situación de que hay personas, pues eso, que se pasan todo el verano a base de cerveza o tal, porque, bueno, pues a lo mejor en cierta edad pues no es una cosa a lo mejor muy problemática o muy diferente a lo que hacen los iguales, pero cuando una persona se va haciendo más mayor, pues ese tipo de ocio, si se cronifica, pues al final lleva bastantes problemas, ¿no? Entonces, entender también que tiene que haber espacio para muchas cosas en la vida, y que el ocio pues no debería estar siempre ligado al consumo, aunque pueda de alguna forma amplificarlo en algunos momentos, también a veces puede destruirlo, ¿no? Entonces hay que ser consciente de ello y bueno, ser muy consciente, muy bien informado, como decía Teresa, siempre con todo, y tomar decisiones con cabeza, o sea, al final, porque la vida es larga y hay que saber un poco lo que se hace con el tiempo de uno, y para evitar que las acciones tengan consecuencias, ¿no? Para ir terminando, me gustaría señalar la importancia desde Cruz Roja Juventud que tenemos con los proyectos con los que trabajamos para sensibilizar acerca de ese tema. En primer lugar, hablar del proyecto Si lo tienes claro, elige, que consta de acercarnos a la población juvenil para sensibilizar sobre el consumo de sustancias en espacios de ocio. Vamos a la arena donde vamos a jugar. Y de forma entretenida, obviamente. Educación para la salud, que se encarga más de talleres en educación formal, o sea, en colegios o en institutos. Y ya por último, el servicio multicanal de información y prevención sobre drogas y adicciones con comportamientos, que se encarga de que nos informemos más y tengamos una mejor educación en torno al consumo de sustancias o otro tipo de adicciones. Y nada, os animamos a que si hay cualquier duda o pregunta acerca de consumir sustancias o de otros tipos de adicciones, que podéis contactar por todas las redes sociales, todas las que os imaginéis: Facebook, Instagram, X, TikTok, y desde este multicanal se contestan todas las dudas que tengáis. Y ya si por último quieren añadir algo,
Pues nada, muchas gracias. Decirte que, bueno, recomendarle a todo el mundo interesado en los temas que siga Drogopedia también en redes sociales, que hacemos vídeos de reducción de riesgos y daños desde la perspectiva abierta, equilibrada de la que hemos estado hablando y agradeceros el interés a Cruz Roja, por supuesto. Sí, nada, muchísimas gracias por todo.